Estimado espectador, el siguiente contenido aborda un caso criminal real de una naturaleza extremadamente gráfica y perturbadora. Incluye detalles sobre un violento homicidio doble y eventos que pueden ser angustiosos para muchos. Se recomienda discreción al espectador. Si temas sensibles como la violencia extrema y el trauma le afectan profundamente, le sugerimos que considere no continuar. Nuestra intención es presentar un análisis factual de los eventos desde una perspectiva investigativa, no sensacionalista, pero la crudeza de los hechos lo hace inevitable. Todo sobre el sobrecogedor caso de Murray y Leslie Phillips, un suceso que desafió todas las lógicas. El silencio roto por un flash. ¿Puede un milagro ser una pesadilla? ¿Puede la esperanza más dulce nacer en el momento más macabro? Para el detective Bill Lindsay, la madrugada del 7 de junio de 1995 no se convertiría en una simple fecha en un archivo policial, sino en la frontera personal entre lo que creía posible y aquello que desafía toda razón. En la penumbra de una casa en Pensacola, Florida, rodeado por el olor metálico de la sangre y el silencio absoluto de la muerte, él sería el único testigo de un fenómeno que resquebrajaría los cimientos de su profesionalismo y su humanidad. No se trataba solo de resolver un crimen atroz, se trataba de enfrentarse a un instante en el que la muerte, literalmente, parpadeó. Esta es la historia de cómo el destello cegador de una cámara forense iluminó no solo la escena de un doble homicidio, sino el tenue y aterrador hilo que separa la vida de la muerte. La historia de Leslie Phillips, la niña que volvió de la oscuridad para contar su historia. La llamada al 911 llegó en las primeras horas de esa mañana de junio. El sol aún no asomaba por el horizonte de Pensacola, una ciudad costera de Florida conocida por sus playas de arena blanca y su base naval, pero que esa madrugada guardaría un secreto terrible. Las autoridades fueron alertadas sobre una situación inquietante en una vivienda modesta en un vecindario tranquilo. Al llegar, la tranquilidad se rompió con la puerta abierta y la evidencia inmediata de que algo horrendo había ocurrido en su interior. El primero en cruzar el umbral, o al menos el primero cuya experiencia quedaría grabada a fuego en los anales de los casos criminales más desconcertantes, fue el detective Bill Lindsay. Un veterano oficial de la oficina del sheriff del condado de Escambia. Lindsay había visto mucho en su carrera. Había presenciado la crudeza de la naturaleza humana en su máxima expresión, pero nada podría haberlo preparado para lo que sus ojos encontrarían esa noche. La escena era de una violencia caótica y sobrecogedora. Los muebles estaban revueltos, había signos de una lucha forcejeada y, dominándolo todo, ese olor penetrante y dulzón que los investigadores conocen demasiado bien, el olor a sangre coagulada. Fue entonces cuando Lindsay encontró el primer cuerpo. Mary Phillips, de 34 años, yacía en el suelo de lo que parecía ser una oficina en la casa. Las heridas que presentaba eran brutales, consistentes con un ataque feroz y despiadado. El patrón de las heridas sugería un arma contundente, posiblemente un objeto pesado y con filo. La escena alrededor de Murray hablaba de una lucha final, desesperada y desigual. El detective, con el estoicismo que su profesión exige, comenzó el meticuloso proceso de documentación. Cada mancha de sangre, cada posición de un objeto, cada fragmento de evidencia potencial necesitaba ser capturado a través del ojo imparcial de la lente de su cámara. El flash estallaba en la habitación, iluminando brevemente la tragedia, congelando en el tiempo el último momento de Murray Phillips. Siguiendo el rastro de la destrucción, la evidencia visual lo condujo a la siguiente habitación. Y ahí estaba Leslie. Leslie Phillips, de apenas 11 años de edad, yacía boca abajo, cerca de una silla. La pequeña, cuya vida debería haber estado llena de juegos, estudios y risas, había sido sometida a la misma furia homicida que su madre. Su cuerpo, cubierto de sangre, presentaba heridas tan horribles o quizás peores que las de Murray. La violencia ejercida contra ella era tan extrema que, para cualquier observador entrenado, la muerte era un hecho consumado, un resultado inevitable e inmediato de tal brutalidad. No había signos de vida, no había movimiento, solo el silencio absoluto y pesado que deja la muerte a su paso. El detective Lindsay, con el corazón encogido pero con la determinación de hacer su trabajo, se acercó al cuerpo de la niña. Su deber era claro, documentar la escena tal como estaba.
Se colocó en la posición adecuada, levantó la cámara y ajustó el enfoque para capturar la trágica imagen de la Sei. En la penumbra de la habitación, el flash de la cámara era esencial para obtener una imagen clara. Respiró hondo y presionó el botón. Flash. Un destello de luz blanca y cegadora inundó instantáneamente la habitación, iluminando cada rincón, cada salpicadura de sangre, el pequeño cuerpo sin vida de la Sei. Y en ese preciso instante, en el abrir y cerrar de ojos que duró el fogonazo, ocurrió lo imposible. Bajo la intensa luz, los ojos de la Sei se abrieron. Fue un parpadeo lento, vidrioso, inconsciente, pero innegable. Los párpados, que deberían haber estado sellados por la eternidad, se separaron. Sus ojos, probablemente sin realmente ver, sin comprender, se encontraron con la luz artificial que replicaba un amanecer que nunca debería haber visto. Para Bill Lindsay, el mundo se detuvo. La rutina profesional, el blindaje emocional, todo se desvaneció en un instante de puro y absoluto estupor. La lógica chocaba contra una realidad imposible. ¿Era un reflejo post-mortem? ¿Un espasmo muscular? Su entrenamiento le decía que, en casos de trauma cerebral severo, podían ocurrir ciertos movimientos involuntarios. Pero esto era diferente. Esto era intencional. Esto era el acto de abrir los ojos. El grito que se elevó desde lo más profundo del detective no fue solo de sorpresa, sino de una reconfiguración inmediata de la realidad. Está viva. Dios mío, la niña está viva. La escena, que momentos antes era un santuario de la muerte que requería una investigación meticulosa y lenta, se transformó en un torbellino de actividad de emergencia. Los técnicos forenses, los otros agentes, todos convergieron en la habitación. La prioridad ya no era recolectar pruebas, sino salvar una vida. El equipo de paramédicos, que seguramente se había preparado para una mera extracción de cuerpos, se encontró con la tarea monumental de intentar reanimar a una niña que había sobrevivido a lo impensable. Con movimientos rápidos y eficientes, pero con una incredulidad palpable, colocaron a la Sei en una camilla y la trasladaron a toda velocidad hacia la ambulancia que, con sus luces giratorias pintando la oscuridad de la madrugada, se convirtió en un faro de frágil esperanza. La sirena, un lamento agudo que cortaba el silencio del vecindario, no era el sonido de la muerte, sino un canto de batalla contra ella. Mientras la ambulancia se alejaba, llevándose el tenue hilo de vida de la Sei, el detective Lindsay se quedó en la casa, ahora más silenciosa que nunca. Pero el silencio era diferente. Ya no era el silencio de la conclusión, sino el de las preguntas abrumadoras. ¿Cómo era posible? Las heridas, la pérdida de sangre, el cuadro general, todo indicaba una muerte segura. La ciencia médica y forense tendría dificultades para explicar la supervivencia de la Sei, incluso si hubiera estado simplemente inconsciente. Pero el hecho de que sus ojos se abrieran específicamente en respuesta al estímulo lumínico del flash sugería un nivel de conciencia residual, una chispa de vida aferrándose con una fuerza sobrehumana en un cuerpo destrozado. Este momento transformó por completo la naturaleza del caso. Ya no se trataba solo de un doble homicidio. Ahora era un intento de homicidio y un homicidio consumado, con una testigo sobreviviente. Una testigo que, si lograba superar pronósticos imposibles, podría ser la única persona capaz de identificar al monstruo que había entrado en su hogar y había destrozado su mundo. El detective Lindsay, mientras veía a sus colegas comenzar a colocar el cordón de seguridad con cinta amarilla, supo que estaba al frente de una de las investigaciones más importantes y urgentes de su carrera. Tenían que encontrar al responsable antes de que pudiera atacar de nuevo, y tenían que hacerlo con la esperanza de que una pequeña niña, luchando por su vida en un quirófano, les diera la clave para resolver el misterio. La pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba, y su primer acto había sido un milagro grotesco y desgarrador, un parpadeo desde el abismo. En el frío y estéril pasillo de la unidad de cuidados intensivos del hospital, el tiempo parecía haberse fracturado. Por un lado, transcurrían los segundos en un reloj de pared, marcando el ritmo implacable de una investigación policial que se expandía como una mancha de tinta.
Por el otro, existía el tiempo suspendido de Leslie Phillips, una niña de 11 años encerrada en un coma inducido, cuyo cuerpo destrozado libraba una guerra silenciosa contra lo imposible. Mientras los cirujanos luchaban por salvar lo que la furia homicida había intentado destruir, el detective Bill Lindsay y su equipo se enfrentaban a una carrera contra el reloj de un tipo muy diferente. Tenían que cazar a un depredador que creía haber eliminado a todos sus testigos. Esta es la historia de cómo los hilos más delgados de la evidencia comenzaron a tejer una red alrededor de un hombre que se movía en las sombras, y de cómo el susurro de un hombre empezó a emerger de entre los escombros de una familia destrozada. El traslado de la Sey al hospital había sido un acto de fe y urgencia. Al llegar a urgencias, el personal médico se enfrentó a un cuadro que desafiaba toda lógica clínica. Las heridas, consistentes con múltiples golpes contundentes en la cabeza y el torso, eran de una severidad extrema. La pérdida de sangre había sido masiva y el trauma craneoencefálico, por sí solo, era potencialmente mortal. Los signos vitales de la Sey eran tan tenues que su mera supervivencia durante el traslado ya era considerada un fenómeno estadísticamente improbable. Los cirujanos trabajaron durante horas en una intervención de vida o muerte, intentando reparar daños internos, aliviar la presión cerebral y estabilizar un pequeño cuerpo que había sido pushed más allá de todo límite humano conocido. La decisión posterior fue inducirla a un coma médico para darle a su cerebro y a su cuerpo la mejor oportunidad de sanar, una estrategia que convertía su recuperación en una espera agonizante. La Sey estaba viva, pero su testimonio, la clave que todos esperaban, yacía en un limbo inaccesible, protegido por el mismo estado de inconsciencia que la mantenía con vida. Mientras la batalla médica se libraba en el hospital, la escena del crimen en la casa de los Phillips se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones más intensivas en la historia reciente del condado de Escambia. La oficina del sheriff desplegó un número significativo de agentes y técnicos de evidencia. La cinta amarilla de la policía delimitaba un perímetro sagrado, dentro del cual cada milímetro era escrutado, fotografiado y catalogado. La labor del equipo de ciencias forenses fue meticulosa y reveladora. Se realizó un minucioso rastreo de huellas dactilares, aunque la escena, al ser una vivienda habitual, presentaba una maraña de prints superpuestos que necesitaban ser separados y clasificados. Se buscaron fibras, pelos y cualquier rastro de ADN que pudiera haber sido dejado por el agresor. El patrón de sangre, una narrativa silenciosa escrita en salpicaduras y charcos, fue analizado por especialistas. Este análisis permitió a los investigadores comenzar a reconstruir la coreografía del horror, la lucha forcejeada con Murray en la oficina, el movimiento del agresor a través de la casa y el ataque final sobre la Sey. Uno de los hallazgos más críticos fue la ausencia de signos de forced entry. Las puertas y ventanas no mostraban evidencias de haber sido forzadas. Esto inmediatamente estrechó el círculo de sospecha. La persona que había cometido este crimen atroz probablemente no era un extraño que había irrumpido al azar. Había sido admitido en la casa, ya sea porque Murray o la Sey lo conocían y le abrieron la puerta, o porque había una razón para que estuviera allí. La teoría del robo comenzó a descartarse rápidamente, aunque había cierto desorden, no era el caos típico de un allanamiento de morada donde se hurga en busca de objetos de valor. El objetivo parecía ser claramente las víctimas. Esto dirigió los reflectores de la investigación hacia el círculo cercano de Murray y Leslie Phillips. Los detectives comenzaron el siempre delicado proceso de entrevistar a familiares, amigos, vecinos y conocidos. Se construyó un perfil de la vida de Murray, una mujer de 34 años, madre soltera, trabajadora, descrita por quienes la conocían como una persona amable y dedicada a su hija. No parecía tener enemigos evidentes. La vida de la Sey en la escuela era la de una niña normal, sin conflictos aparentes que pudieran desencadenar una tragedia de esta magnitud. Fue en este proceso de rastrear los hilos de sus vidas que un nombre comenzó a surgir con una frecuencia e intensidad inquietantes. Un nombre asociado no con la tranquilidad, sino con la perturbación. Varios amigos y familiares mencionaron a un exnovio de Murray. Hablaron de una relación que había terminado, pero no de manera limpia. Mencionaron celos, comportamientos controladores y un resentimiento palpable por parte de este hombre después de la ruptura.
Era una figura que no había sabido aceptar el fin de la relación y que, según algunos testimonios, había manifestado de manera sutil y otras no tan sutil su descontento. Este hombre era Jeremy Strohmeyer. No era un desconocido para Mary, había compartido momentos íntimos con ella, había estado dentro de esa casa en numerosas ocasiones. Conocía la disposición de las habitaciones, las rutinas. Su relación pasada le proporcionaba el contexto y la oportunidad. Los motivos, aunque distorsionados, comenzaban a encajar en el patrón clásico de la violencia por posesión y rechazo. Si Mary había iniciado una nueva vida sin él, o si simplemente había reafirmado su decisión de terminación, eso podía haber sido el detonante para un individuo con una capacidad violenta latente. Los detectives, con Jeremy Strohmeyer ahora firmemente en su mira, comenzaron a recopilar información sobre él. Su historial, sus movimientos recientes, su paradero en la noche del crimen. Revisaron registros de llamadas, buscaron testigos que lo hubieran visto cerca de la vivienda de los Phillips en la franja horaria crítica. Cada pequeña pieza de evidencia circunstancial que podían acumular se volvía crucial. Sin una prueba física irrefutable que lo colocara en la escena en ese momento exacto, y con la sella aún incapacitada para identificarlo, necesitaban construir un caso sólido basado en motivos, oportunidades y testimonios que vincularan su comportamiento previo y posterior con el crimen. La presión era inmensa. La comunidad de Pensacola estaba conmocionada y aterrorizada. La noticia de que una niña había vuelto a la vida en la escena del crimen se había filtrado, añadiendo una capa de suspense público y macabro morbo al caso. Todos preguntaban, ¿quién pudo hacer algo así? Y, sobre todo, ¿dónde estaba ese hombre ahora? Mientras tanto, en su oficina, el detective Lindsay observaba la foto de Jeremy Strohmeyer que empezaban a adjuntar al archivo principal. Era el rostro de un hombre común, pero para Lindsay se estaba convirtiendo en la encarnación de la sombra que había cruzado el umbral de la casa de los Phillips. Una sombra a la que tenían que atrapar, antes de que se desvaneciera para siempre o, peor aún, antes de que decidiera que había un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. La vida de la Sei, incluso en su estado de coma, pendía de un hilo que el asesino podía intentar cortar en cualquier momento si sentía que la red se cerraba a su alrededor. La cacería había comenzado. Justicia, silencios y una voz recobrada. En el corazón de toda gran investigación yace un momento de verdad, un punto de inflexión donde las hipótesis se convierten en certezas y las sombras de la sospecha toman la forma concreta de un culpable. Para el detective Bill Lindsay y su equipo, ese momento llegó envuelto en el silencio de un hospital y en la fría lógica de la evidencia circunstancial que se amontonaba como una avalancha. Jeremy Strohmeyer, el nombre que había pasado de ser una nota al margen a convertirse en el centro de toda la pesquisa, ahora era el hombre más buscado de Florida. Pero una pregunta crucial resonaba en los pasillos de la jefatura de policía. ¿Podrían alcanzar la justicia para Murray y la Sei antes de que el tiempo, o el propio asesino, sellaran para siempre la boca de su única testigo? Esta es la historia del desenlace de una cacería humana, de una larga recuperación y de los ecos imborrables de una noche que partió dos vidas en un antes y un después. Con Jeremy Strohmeyer identificado como el principal sospechoso, la maquinaria de la ley se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. La evidencia circunstancial era cada vez más pesada. Los testimonios de amigos y familiares pintaban un cuadro claro de sus celos patológicos y su incapacidad para superar la ruptura con Murray Phillips. Los registros de llamadas, aunque no concluyentes por sí solos, mostraban un patrón de contacto persistente que se había intensificado en las semanas previas al crimen. Vecinos, presionados por la urgencia de la investigación, comenzaron a recordar detalles. Habían visto un vehículo similar al de Strohmeyer merodeando por la zona en horas inusuales. La presión sobre el departamento del sheriff era monumental. La comunidad exigía respuestas y la vida de la Sei, aún pendiente de un hilo en el hospital, era un recordatorio constante de que el reloj corría en su contra. La break llegó de la manera más dramática posible. Strohmeyer, sintiendo cegaramente que la red se cerraba a su alrededor y posiblemente aterrado por las noticias de que la Sei había sobrevivido, intentó huir. Su fuga no fue larga.
Fue aprehendido por agentes federales y locales en un operativo coordinado, lejos de Pensacola, cuando intentaba cruzar una frontera estatal. Su captura fue un alivio explosivo para el equipo investigador, pero era solo el comienzo de una nueva batalla, la batalla legal. Mientras Stromeyer era extraditado de vuelta a Florida para enfrentar los cargos de asesinato en primer grado de Murray Phillips y intento de asesinato en primer grado de Laci Phillips. La verdadera batalla por la vida se libraba en la unidad de cuidados intensivos. Lacey permaneció en coma inducido durante semanas. Su recuperación fue un milagro médico lento y doloroso, marcado por múltiples cirugías para reparar fracturas de cráneo y daños tisulares. Los médicos se maravillaban privadamente de su resistencia, una fuerza vital que parecía empeñada en contradecir todos los pronósticos. Finalmente, después de un periodo que se sintió como una eternidad para quienes la esperaban, los médicos comenzaron a reducir lentamente la medicación que la mantenía en coma. El despertar de Lacey no fue como en las películas, no fue un abrir de ojos instantáneo y una comprensión inmediata. Fue un proceso gradual, confuso y aterrador. Emergió a un mundo de dolor físico, confusión mental y un trauma psicológico tan profundo que era casi tangible. Sus primeros recuerdos fueron fragmentos desgarradores, pesadillas entrecruzadas con una realidad demasiado horrible para asimilar. El personal del hospital y los psicólogos infantiles especializados trabajaron con extrema delicadeza para ayudarla a navegar este nuevo y aterrador panorama. La pregunta que todos temían hacer llegó con el tiempo: ¿recordaba algo de esa noche? Y Lacey, con una valentía que desafiaba su edad y su condición, comenzó a recordar. Sus recuerdos eran como piezas de un rompecabezas roto, pero entre ellos, una figura era constante y clara, la de Jeremy Stromeyer. Recordaba su presencia en la casa esa noche. Recordaba las discusiones, los gritos. Y, en medio del caos de su memoria traumatizada, recordaba su rostro en el clímax de la violencia. Su testimonio, dado entre lágrimas y con un apoyo psicológico constante, se convirtió en la pieza central de la acusación. Era el eslabón que conectaba toda la evidencia circunstancial. Ella era la testigo ocular que Stromeyer creía haber silenciado para siempre. Frente a una montaña de evidencia que incluía el testimonio de la sobreviviente, los motivos establecidos, la oportunidad y los testimonios de los testigos, la defensa de Jeremy Stromeyer se derrumbó. Ante la perspectiva de un juicio conjurado y una condena casi segura a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, Stromeyer optó por declararse culpable. En una sala de tribunal cargada de emoción, escuchó los cargos en su contra y admitió su culpabilidad en el asesinato de Murray Phillips y el intento de asesinato de Laci Phillips. Su sentencia fue la de cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional, un final judicial que, si bien no devolvería la vida a Murray, garantizaba que el hombre que destrozó esa familia nunca volvería a caminar en libertad. Para los seres queridos de las víctimas y para los investigadores, fue un cierre amargo pero necesario. La justicia, aunque imperfecta, había sido servida. La vida de Laci Phillips, sin embargo, quedaría para siempre marcada. La recuperación física fue un camino largo de terapias y rehabilitación, dejándole secuelas permanentes. Las cicatrices psicológicas, sin embargo, fueron aún más profundas. Crecer sin su madre, cargando con el peso de un recuerdo tan traumático y la notoriedad pública del caso, fue una carga inmensa. Con el apoyo de su familia extensa y continuo soporte psicológico, Lacey logró, con el tiempo, reconstruir su vida. Se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano, pero el precio que pagó por sobrevivir es algo que cargará para siempre. El caso de Murray y Laci Phillips dejó una huella imborrable en la comunidad de Pensacola y en todos los involucrados. Para el detective Bill Lindsay, el recuerdo de ese flash y los ojos de Lacey abriéndose en la oscuridad permaneció con él por el resto de su carrera, un recordatorio escalofriante de que en el corazón de la más absoluta oscuridad puede existir un destello de luz, por tenue que sea. Un destello que, en este caso, fue suficiente para guiar el camino hacia la verdad y asegurar que una sombra peligrosa fuera encerrada para siempre, lejos de la sociedad a la que una vez aterró. ¿Sí te gustó esta investigación a fondo?
Este caso, como muchos otros, nos muestra los límites de la maldad humana, pero también la increíble fuerza de la supervivencia. Si quieres seguir explorando los misterios más impactantes y los códigos ocultos detrás de los crímenes que han conmocionado al mundo, no olvides suscribirte a Códigos de Investigación. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Tu suscripción es el mayor apoyo para que sigamos llevándote estos profundos reportajes.